Estamos a unos cuantos meses de poder ver la nueva serie de Lanterns, una serie en donde tendremos como protagonista a Jon Stewart, un linterna que para muchos es el mejor, ya sea desde cómics, adaptaciones o impacto cultural. No hay duda que Jon es un grande. Pero, ¿y Hal Jordan? Tras el anuncio de la serie de Lanterns, muchos fanáticos, incluyéndome, quedamos un poco decepcionados que Hal estuviese siendo interpretado por un actor que tiene alrededor de 60 años. Y el principal temor por esto considero que no es tanto la edad, ya que fácilmente Hal podría ser y será el Lantern veterano que sirva de mentor a los novatos que se unan a la corporación, escenario que en los cómics siempre ha sido así. Y el principal temor que muchos fans tenemos es que realmente la serie no represente lo que Hal Jordan representa como héroe. Y no solamente como héroe, sino también como protagonista de muchos de los cómics de Linterna Verde. Y esto es sobre todo porque Hal Jordan es el motor narrativo de muchas de las grandes historias de Linterna Verde. Y al final de cuentas, sin Hal Jordan no existirían héroes como Jon Stewart, Kyle Rayner o inclusive Guy Gardner. Pero si eso es así, entonces ¿por qué Hal Jordan no es el protagonista? Motivos hay muchos, pero creo que la respuesta más rápida es decir que el personaje está sumamente infravalorado. Pero cabe aclarar que este no es un video tirándole hate al personaje de Jon Stewart, ni mucho menos a los actores o a los directivos. Simplemente creo que este no era el momento indicado para presentarnos a Jon Stewart en el DC Universe. Aún más cuando el DC Universe está iniciando, y siento que uno de los principales motivos por el que Hal está siendo infravalorado es por la adaptación que tuvo con Ryan Reynolds, ya que tras varios años de su lanzamiento creo que la herida y el temor de Hollywood por adaptar este personaje sigue muy fresca, pero creo fielmente que hacer de menos a este personaje es uno de los mayores errores que Hollywood y fans pueden cometer, por lo que en este video te estaré enseñando quién es en verdad Hal Jordan, el Green Lantern más infravalorado de todos los tiempos. ¿A qué le tienes miedo? A muchos les gusta preguntarme eso, y siempre que me preguntan es con una sonrisa juguetona, porque ellos ya saben la respuesta. Ellos saben que les diré que no le tengo miedo a nada, y casi siempre se los digo con humor, porque eso es lo que quieren que les diga, que no le tengo miedo a nada, y muchos piensan que nací sin miedo, pero la verdad es que están equivocados. Al igual muchos piensan que este anillo es el que me da el poder de hacer lo que yo quiera, pero también están equivocados. Antes de siquiera tener el arma más poderosa de todo el universo, o antes de siquiera poder volar entre las estrellas, mi padre fue el que me dio el poder de hacer lo que yo quisiera, y mi padre fue el que me enseñó a que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer. Y yo quiero ser igual que mi padre. Cuando Hal apenas era un niño, visitaría a su padre al trabajo. Hal, de todos sus hermanos, incluso de su madre, era el que más se veía interesado por el trabajo de su padre, el cual era un piloto de pruebas en Ferris Aircraft. Ese mismo día su padre pilotaría un avión el cual no era lo suficientemente estable como para ser volado, lo cual ocasiona que su avión impactara en el suelo y muriera, y todo esto mientras su hijo lo veía. Al inicio de este cómic se sugiere que las personas suelen ver a Hal como alguien que nació sin miedo, pero que en realidad esto es debido a este suceso que marcó su vida, ya que bajo sus propias palabras, cuando tu mayor miedo pasa enfrente de tus ojos, ya no hay nada más por el que temer. Para la familia de Hal esto marcaría un gran quiebre emocional en cuanto al trabajo y lo que representaba ser piloto como su padre. Pero para Hal era sumamente diferente, ya que los jets, los aviones y el aeropuerto, e inclusive la chamarra que le dio su papá, representaban cosas que lo hacían sentir más cerca de él. Es por esto mismo que por un lado la madre de Hal le prohibiría todo contacto con el trabajo de su difunto padre, cosa que Hal no solo tomaría como un acto de rebeldía, sino también con desesperación, ya que al verse en este estado, en múltiples ocasiones escaparía de su casa o de la escuela para ir a ver de nuevo los aviones que tanto le recordaban a su papá. No sería hasta que este cumplió los 18 años de edad que este se escaparía una vez más de su casa para irse a enlistar en las fuerzas aéreas, lugar en donde por un tiempo encajaría, esto hasta que su personalidad de Maverick empezara a surgir, concepto el cual se utiliza para describir a una persona que para nada sabe trabajar en equipo, suele ser obstinada y que mucho menos le gusta recibir órdenes. Este concepto es el que definiría a Hal como héroe, pero también es el concepto que condenaría su carrera como piloto, ya que terminaría golpeando su mayor transverso envuelto en una discusión, la cual lo dejaba en evidencia como el mal elemento que era, ya que este y sus accidentes de imprudencia costaban más de lo que en verdad valía su trabajo. Pero Hal en realidad haría esto porque se sentía frustrado, ya que hacía apenas un día que su hermano le diría que su madre estaba muriendo. Su madre y él durante mucho tiempo no hablarían, ya que ésta se sentía traicionada por la vida
que Hal había escogido, profesión la cual le arrebató a su esposo, y que como madre no soportaba que su hijo se arriesgara de igual manera. Con el tiempo, la madre de Jordan enfermó y murió, cosa que para Jordan fue un acto que lo marcaría aún más, ya que este se sentía culpable de nunca haber hecho las paces con su mamá, aún más se sentía culpable de que su hermano mayor lo recriminara por la muerte de su madre, porque este al final de cuentas entiende que Hal nunca pensó en ella ni en su familia como para mirar atrás, lo cual lo hacía ver como alguien sumamente egoísta. Algo que se menciona en el cómic es cómo la mamá de Hal Jordan lo condicionó para que este no fuera un piloto, ya que si este se convertía en uno, esta le dejaría de hablar, cosa que cumplió hasta el momento de su muerte. Con el tiempo, Hal terminaría trabajando en el mismo lugar que su papá y pasaría a todos los sucesos que ya conocemos del personaje, como el reencontrarse con Carol Ferris o encontrarse con Amy Sur. Como ya sabemos, Hal pasaría su vida siendo piloto y al mismo tiempo policía del cuerpo de los Linternas Verdes en el espacio. Esto hasta que un día cambiaría todo para siempre. En esta parte no seré tan extenso, ya que planeo darle su debido video al momento en que Hal Jordan se convirtió en un villano, pero creo que mencionar esto es sumamente importante para entender realmente al personaje. Los villanos Mongul y Cyber Superman serían los responsables de destruir la ciudad costera, evento que marcaría aún más el quiebre emocional y psicológico de Hal Jordan, ya que este se volvería loco. Su locura sería tal que se rebelaría en contra de los Guardianes del Universo, y peor aún, de sus propios amigos, ya que este terminaría robándole sus anillos, incluso acabaría con algunos de estos, todo hasta convertirse en el villano Parallax. Durante estos eventos destruiría la batería central de Oa, batería que le da el poder a todas las linternas, y esto llevaría al Guardián Ganthet en búsqueda de un nuevo linterna que pudiera defenderlos, no solamente de Parallax, sino también que este se encargara de llevar la antorcha mientras nadie más podía, este siendo el Linterna Verde conocido como Kyle Rayner. Durante los eventos de Hora Cero, Hal Jordan, como último rasgo de heroísmo, se sacrificaría para devolverle la luz al sol, y su alma sería rescatada por el Spectre para ser el portador del espíritu de la venganza. Green Lantern Rebirth para mí es un muy gran cómic, ya que no importa que termine retconeando conceptos como los de Parallax, ya que este termina dándole cimientos a otros conceptos mucho más importantes para Green Lantern, este siendo la redención de Hal Jordan. Ya que es en este cómic en donde se da a conocer al verdadero Parallax, el espectro emocional del miedo que se metería a manera de parásito dentro de Jordan, y este influenciaría dentro de su mente para cometer todos los actos que hizo durante el ocaso Esmeralda. Rasgos físicos como las canas que le salieron a pesar de que este aún era joven, eran las primeras señales de que Parallax lo estaba controlando, y su control culminaría cuando Ciudad Costera fue destruida. Esto fue más que suficiente para que Parallax tuviera un punto de apoyo en su psique. Con esto empezaría a jugar con su ira, la tristeza y la venganza de Hal. Parallax lo haría cambiar para que este tuviera miedo. Después de este cómic escrito por Jeff Jones, seguiría uno de los mejores runs que puedes encontrar no solamente de Green Lantern, sino también de DC, ya que este trataría de redimir al personaje de Jordan luego de su arco como Parallax. En estos runs, Hal tendría que recuperar una vez más la confianza de no solamente los Guardianes del Universo, sino también de sus amigos y de las demás linternas de la corporación, inclusive del mismísimo Batman. Si bien para Lanterns como John, Kyle y Guy entenderían al personaje y sus acciones aún más porque gracias a ellos Hal pudo salir de este trance de Parallax, habían otros como las Linternas Perdidas, que tras ser dados por muertos luego de que Hal robara sus anillos, estos jamás lograron perdonar de todo a Hal Jordan, inclusive algunos morirían odiándolo. Aún peor, muchos de estos perderían toda fe en sí mismos y se dieron a un control mental y físico para que jamás fueran los mismos y así se convirtieran en los Alpha Lanterns. Cosa que si nos ponemos a pensar, todo esto fue por culpa de Hal Jordan. Inclusive el villano siniestro regresaría para crear una vez por todas a su propia corporación, los Siniestros Corps, linternas amarillas marcadas por su capacidad de infundir miedo. Y no solo estos, ya que Siniestro lideraría una batalla sangrienta en contra de los Guardianes del Universo, para obtener el control y hacer todo lo que consideran que las Linternas Verdes no son capaces de hacer. Incluso tomaron de aliados a Cyber Superman, a Superboy Prime y al mismísimo Antimonitor. Tan grande fue la amenaza que en su desesperación por ganar, los Guardianes optaron por primera vez el uso de fuerza letal para vencer a los Siniestro Corps. Inclusive gracias a este evento se daría paso a la creación de los Red Lanterns, y mejor aún, antes de que todo esto pasara,
se daría paso a una historia que pone en tela de juicio a una de las mayores virtudes que tiene Hal Jordan, su confianza y su valentía. Durante una misión de búsqueda a un grupo terrorista, responsables de ataques al sol estadounidense, Hal Jordan y su escuadrón conformado por Rocketman y Cowger fueron derrumbados y capturados. Para ese momento, Jordan no pudo hacer nada, ya que este nunca llevaba su anillo consigo mientras volaba. Por lo mismo, él y sus amigos se convirtieron en prisioneros de guerra, y por lo mismo fueron torturados física y psicológicamente durante 2 meses. En medio de este intento de sacar la información de los Estados Unidos a su compañera Cowger, Hal logra crear una distracción que le daría la oportunidad de someter a uno de sus captores, pero Hal, al sentirse amenazado y sobre todo después de lo que había vivido, este tomaría la cabeza de su captor y la azotaría en el suelo una y otra vez, hasta que este eventualmente dejó de responder. Hal, al final de cuentas, sabía que este estaba en una guerra, y sobre todo sabía que no tenía de otra, era eso o morir junto a sus compañeros. Con esto, Hal y sus compañeros lograron ser libres, incluso fueron sometidos a evaluaciones y terapia psicológica, pero esto no quitó que Hal se sintiera culpable de no haber portado su anillo, ya que si este lo hubiera llevado consigo, nada de esto hubiera pasado. Uno de los motivos por el cual Hal Jordan no usa su anillo mientras está volando es porque dentro de su mentalidad, este piensa que estaría haciendo trampa, ya que de alguna manera piensa que si tiene algo que lo salve mientras él está volando, pues este al final de cuentas no volaría tan bien. Pero si lo analizamos, realmente lo que está hablando es su ego y su gran confianza, dos cosas que al final de cuentas harían que casi lo maten a él y a sus amigos. Este cómic es magnífico, ya que aparte de estar cargado de acción desbordante, está cargado de la culpa que tiene Hal por seguir cometiendo los mismos errores. Inclusive en este mismo sería cuestionado por Amun Sur, hijo de Abin Sur, el cual le haría saber que él no era digno de portar el anillo de su padre, ya que bajo su pensamiento, Hal era alguien que ni siquiera se había preocupado por visitar a la familia de Abin para hacerle saber de su muerte, acto que es una costumbre para los nuevos portadores de un anillo, ya que refleja respeto por el anterior portador y a su familia. Yo de verdad recomiendo mucho que lean este arco de Geoff Johns, sobre todo si pueden iniciar desde el ocaso Esmeralda, ya que así se darán la oportunidad de conocer a uno de los mejores personajes de DC, ya que aunque este sea un personaje que sea sumamente ególatra y muchas veces no sea para nada perfecto, se darán la oportunidad de conocer a un personaje que se da cuenta de todo esto y que al final de cuentas logra cambiar. Ya que aunque se ve a Jordan siempre como este héroe juguetón y rebelde, a medida que pasan las historias se van marcando los errores de Jordan, y este sobre todo trata de redimir en cada momento cada uno de sus actos, cosa que me recuerda mucho a Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, ya que ambos personajes durante muchos años vivieron su vida de manera egoísta y sin pensar en los demás, pero que terminaron luchando hasta el fin de sus tiempos para hacer un cambio, para demostrar que ya no son quien eran antes, para demostrar que crecieron y aprendieron de sus errores, y aunque en sus vidas nada está en su favor, es su misma fuerza de voluntad que los hacen seguir adelante. Hal Jordan para mí es el mejor Linterna Verde, sobre todo porque este aprende a ser un líder, aprende a ser un amigo y aprende sobre todo a volverse a tener confianza en sí mismo. Y sin importar que muchos fans lo vean como ese héroe egoísta y muchas veces fascista, para mí Hal Jordan es un héroe que va más allá de eso, ya que es ese personaje que sobre todo siempre tratará de hacer lo correcto. Hal Jordan no es un héroe sin miedo, es un héroe que decide anteponerse a su miedo y no dejar que éste lo controle. Al final de cuentas, vivir sin miedo es algo inevitable para nosotros los humanos, pero son personajes como Hal Jordan que nos enseñan y dan el ejemplo, sobre todo para entender que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de nuestros miedos.